Una paradoja es, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Sin embargo, las paradojas no son contradicciones en realidad. Mientras que una contradicción contiene elementos que no pueden ser verdad simultáneamente porque se niegan mutuamente. Por ejemplo, un cuadrilátero de 3 lados es una contradicción, no puede tener 4 lados y 3 lados al mismo tiempo. O un casado soltero, no existe una persona que esté casada y al mismo tiempo soltero. Esas son contradicciones, pero las paradojas usan aparentes contradicciones para indicar verdades complejas. Una frase popular es un buen ejemplo de una paradoja. Despacio que llevo prisa. ¿Cómo? O vas despacio o vas deprisa. Parece una contradicción, pero en realidad es una paradoja que nos enseña una lección de la vida práctica. Cuando tenemos prisa o tenemos una urgencia, es mejor actuar con calma, lento, para no cometer errores que nos obliguen a tener que repetir las cosas y terminar tomando más tiempo. Despacio que llevo prisa. Una expresión aparentemente contradictoria, pero que habla una verdad que tiene sentido y tiene lógica. Las paradojas funcionan así. No se oponen a la lógica, sino que la trascienden y usan aparentes contradicciones para expresar verdades que no son intuitivas a primera vista, pero que son complejas e incluso profundas y misteriosas. La fe cristiana conoce de paradojas. Es más, muy probablemente las paradojas sean unas de sus marcas más distintivas. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados, dichosos, felices son los pobres de espíritu. Felices son los que lloran. Felices son los mansos. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Felices son los perseguidos. En Hechos 20:35, hay más dicha en dar que en recibir. Es una paradoja. Jesús dijo en Marcos 10:44, el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 9 y 10, con gusto presumiré de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 y 28, Dios eligió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para desechar lo que es. Y desde luego, la paradoja de que por la muerte de un justo, todos los pecadores tengan vida eterna. Son paradojas, no son contradicciones, son paradojas que trascienden la lógica y que expresan verdades profundas y misteriosas. La fe cristiana conoce de paradojas y una de las más grandes paradojas es la confesión primaria, el núcleo, el fundamento de la fe cristiana y su objeto de adoración. Me refiero desde luego a la paradoja de la Trinidad, un solo Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una paradoja, un Dios en 3 personas. Y es una paradoja bastante contradictoria, sobre todo cuando afirmamos que solamente existe un Dios verdadero. Es una paradoja que parece contradictoria, pero no es una contradicción. Si dijera que solamente hay un Dios, pero que hay 3 dioses al mismo tiempo, ahí sí sería una contradicción. Si dijera que es una persona y al mismo tiempo 3 personas, es una contradicción, es lógicamente imposible. Pero la fe cristiana
confiesa un solo Dios, una sola esencia divina que se revela a nosotros en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la manera en que estas tres personas se relacionan entre sí es única. Cada una tiene un papel específico en nuestras vidas, pero siguen siendo el único y mismo Dios. Seguramente ustedes han escuchado maneras de explicar la Trinidad, analogías, pero no me voy a meter por ahí porque tampoco explican realmente la Trinidad. Es una paradoja, es un misterio profundo. No pretendo que entendamos qué es la Trinidad o cómo funciona el Dios Trino. Es una paradoja que, aunque no contradice necesariamente la lógica, la trasciende, va más allá de lo que podamos pensar. Señala a una verdad profunda, misteriosa, que va más allá de nuestra comprensión humana. Nadie puede sondear las profundidades de Dios y descubrir cómo es su maravillosa y radiante santidad, su perfecta naturaleza, toda la belleza de su gloria. El teólogo Pablo Hoff escribe: solamente nos corresponde a nosotros recibir por fe la revelación divina y adorar con reverencia a las tres personas divinas. Por eso iniciamos el servicio cantando: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Pero la verdad profunda y misteriosa de la Trinidad no se queda allá arriba en el cielo nada más, sino que paradójicamente desciende y se encarna en la sencillez del Evangelio, transformando nuestras vidas. En Romanos 5, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo nos muestra cómo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan en nuestra vida. Y la primera forma en la cual experimentamos la obra de la Trinidad en nuestra vida es que tenemos paz con Dios en virtud de haber sido justificados por medio de Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de la justificación obrada por medio de Cristo Jesús. La palabra justificación es un concepto bíblico también muy profundo que podríamos confundirnos nosotros. Cuando hablamos de la justificación o justificar a alguien, generalmente es mostrar una evidencia o un comprobante que explique las acciones de alguien. Por ejemplo, si voy a faltar al trabajo, pido un comprobante médico que justifique mi ausencia. Si mi esposa me manda al mandado, le pido al marchante que me dé una hojita para justificar dónde se fueron el dinero que me dio para ir a comprar. Pero en la Biblia la justificación se refiere a establecer o a entrar en una relación correcta, recta, una relación justa con Dios. Antes estábamos en una relación incorrecta con Dios, alejados de Dios, indiferentes, desinteresados, incluso enemistados con Dios. Pero ahora, gracias a la obra de Cristo Jesús, estamos justificados con Dios y estamos en paz con Dios. Y esa es una paradoja si prestamos atención, porque la justificación o la relación correcta con Dios se logra gracias a la muerte de Cristo. El apóstol Pablo dice en el mismo capítulo 5 de Romanos: es difícil que alguien muera por un justo. Tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Hoy es el Día del Padre y los papás juramos, ¿verdad?, que moriríamos por nuestros hijos. Pero nadie moriría por un pecador, nadie moriría por una persona injusta. Mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una paradoja increíble. Siendo injustos, el hombre más justo que jamás haya existido decidió morir por nosotros. Y gracias a esa justificación y por la fe somos entonces
reconciliados con Dios. Y nos reconciliamos con Dios no porque Dios estuviera airado con nosotros, se peleara con nosotros y no quisiera saber nada de nosotros. Más bien, dice, Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una noticia maravillosa, absolutamente maravillosa para nosotros. Dice el apóstol Pablo entonces que la primera obra de la Trinidad en nuestra vida es esa reconciliación, esa justificación, esa paz que tenemos por medio de Jesucristo. Pero después dice que también por medio de Jesucristo hemos obtenido una entrada por la fe a la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Hemos obtenido entrada a la gracia de Dios por la cual estamos firmes. Aquí hay otra paradoja también, porque generalmente entendemos la gracia como algo que se nos da, algo que se nos otorga, es un favor, es el poder de Dios actuando en nosotros. Pero aquí Pablo dice que la gracia es un lugar al cual tenemos nosotros acceso. La palabra que el apóstol Pablo usa para referirse al acceso o a la entrada a la gracia es la palabra que se usaba para hablar de entrar a un espacio sagrado, que bien podía ser el salón del trono del César, del emperador romano, o bien, lo cual parece más lógico para el apóstol Pablo, la entrada al lugar santísimo del templo de Dios. Tenemos acceso, entrada a ese lugar sagrado, santísimo, que es la gracia de Dios. Pablo se imagina la gracia como un espacio, un lugar amplio donde nosotros habitamos. No es un estado solamente, no es una sustancia que Dios nos da, no es solamente el poder de Dios, sino que es un lugar donde nosotros vivimos y nos movemos. Es como si estuviéramos en la presencia misma de Dios, un lugar donde Cristo nos encuentra con nosotros. Por eso dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 6, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hermanos, vivimos dentro de la gracia de Dios. No solamente tenemos la gracia de Dios, vivimos dentro de la gracia de Dios. Nos movemos en la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que podemos regocijarnos confiados en la esperanza de la gloria de Dios. La segunda obra de la Trinidad en nosotros es que tenemos acceso, entrada al lugar sagrado, al lugar santo de Dios, a la gracia de Dios. Pero después el apóstol Pablo presenta una paradoja más, que es una paradoja muy profunda que se toca con la realidad humana. Dice el apóstol Pablo, no solo esto, sino que también nos regocijamos confiados en los sufrimientos. Es una paradoja. Yo no sé si yo puedo regocijarme confiadamente en los sufrimientos. Es una paradoja que refleja un misterio, pero no el misterio maravilloso de la gloria de Dios, sino el misterio horrendo de la miseria humana. Es el misterio, es la paradoja de nuestro quebrantamiento. Es la paradoja de que un pueblo que conoció de primera mano las obras portentosas de Dios para liberar a los esclavos, ahora usa todo su poder para oprimir a otro pueblo. Es la paradoja de los gobiernos que tienen todo el poder para servir a la gente, pero prefieren darles la espalda. Es la paradoja de la sociedad que se sabe en decadencia, pero no voltea a buscar el favor de Dios. Es la paradoja que hace que a veces un padre
rechace a su hijo, que un esposo y una esposa se separen. Es la paradoja de que una iglesia que fue llamada a vivir en unidad viva en desunión. Es la paradoja del sufrimiento humano, de que la naturaleza fue creada buena en gran manera por Dios y sin embargo contaminada y dañada por el pecado, sufre, se duele, padece, se enferma y muere. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos dice: nos regocijamos confiadamente en el sufrimiento. No es ignorar el sufrimiento, no es ese mecanismo que tenemos los mexicanos de reírnos de nuestras desgracias. Es ver el sufrimiento no como un hoyo o como un bache o como una fosa donde nos quedamos atrapados, sino verlo como una escalera con peldaños. Dice el apóstol Pablo que nos regocijamos confiadamente en el sufrimiento, porque el sufrimiento produce paciencia, produce perseverancia. Y analizando el texto, no quiere decir que al término del sufrimiento tengamos paciencia, sino que durante el sufrimiento podemos tener paciencia y perseverancia. Es ver al sufrimiento como un escalón y poner nuestro pie encima de él y levantarnos y poner el pie en el siguiente escalón del sufrimiento y volvernos a levantar hasta que vamos ascendiendo por la escalera paciente y perseverantemente, y esa paciencia y esa perseverancia se convierte, el apóstol Pablo dice, en carácter probado, en un carácter firme, en un carácter paciente y perseverante que no se rinde frente a las circunstancias y al sufrimiento, sino que persevera, crece, sigue caminando, sigue subiendo por la escalera del sufrimiento hasta llegar al final. Y ahí entonces ese carácter probado se encuentra con la esperanza. Amados hermanos, si esa esperanza se debiera a nuestra perseverancia, a nuestra paciencia, probablemente tendría buenos efectos, probablemente lograríamos algo en cierta medida. Si esa paciencia, si esa esperanza, esa perseverancia se debiera a que tomamos consejería con el pastor, con un psicólogo, a que tenemos un plan médico para tratar nuestra enfermedad, a que tenemos algún plan de acción social para transformar nuestra comunidad, a las leyes de los gobiernos, podría funcionar por algún tiempo, pero volveríamos a descender en la escalera del sufrimiento. No, esa esperanza se debe a Cristo, a Dios. Es una esperanza que está fundada en la obra del Dios Trino. Es una esperanza que no defrauda, dice el apóstol Pablo, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones amor como el agua que se derrama y que moja las semillas del sufrimiento y que da como fruto la flor de la esperanza. El amor de Dios derramado por el Espíritu Santo produce en nosotros esperanza en que Dios al final del día habrá de triunfar sobre todas las circunstancias, sobre todas las adversidades, y nos dará su salvación completa. Esa es la tercera forma en la cual la Trinidad actúa en nosotros, derramando amor que produce en nosotros esperanza. Hermanos, como yo les decía, no pretendo que entendamos la doctrina de la Trinidad. Cuando usted lo haga, por favor, me da clases. Pero sí que reconozcamos la obra completa de Dios actuando en nosotros. No son tres obras distintas, no es la obra de la justificación
de la gracia y de la esperanza como tres obras distintas, sino es una sola obra, es una sola actividad que Dios en tres personas hace, que las tres personas divinas llevan a cabo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en el mundo. Y en esa participación unida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocemos y experimentamos la obra de Dios en tres personas. Gordon Fee dice que la doctrina de la Trinidad es el resumen del encuentro de los cristianos con el único Dios vivo. Muchos teólogos contemporáneos dicen que Dios es quien da vida y sustenta la creación, y por eso nosotros lo podemos llamar Padre. Jesucristo es en quien habita toda la plenitud de Dios, y por eso lo llamamos Hijo. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios actuando en nosotros. Por eso lo llamamos la tercera persona de la Trinidad. Dios actuando plena y completamente en nosotros, justificándonos para tener paz con Dios, dándonos acceso a la gracia maravillosa de Dios y sembrando flores de esperanza por el amor de Dios que se ha derramado en nosotros. Oremos.